Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy eh, ya estamos en la clase de español de la parte del curso de inducción. Su servidor, Donatio Barrón. Vamos a ver el día de hoy, como vieron ahí en la diapositiva anterior, las estrategias de comprensión lectora. ¿Sale? ¿Cuáles son estas estrategias de comprensión lectora? Empezamos con la comprensión referencial. ¿A qué se refiere la comprensión referencial? Bueno, dicen por ahí los estudiosos de esto, de los textos, que la comprensión lectora, perdón, la referencial, es la más sencilla, es la comprensión que aplicamos los lectores cuando queremos ubicar o recordar información muy específica, con contenido muy específico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nos regresamos al texto, volvemos a leer el texto y extraemos datos o información muy precisa que nos están solicitando, ¿sale? Y no tenemos ningún problema, o se supone que el lector no debe tener ningún problema, porque estos datos resultan demasiado obvios o demasiado fáciles de encontrar, ¿sale? Hay ciertas preguntas que normalmente nos hacen cuando, cuando nos dedicamos a esto de la comprensión lectora. Por ejemplo, los nombres de los personajes, el lugar, el tiempo, cómo sucedieron las acciones, es decir, la secuencia de las acciones, ideas explícitas, es decir, lo que quiso decir, relaciones evidentes entre causa y efecto, es decir, si se murió porque lo mató fulano o sutano, las características de los personajes o de los objetos, la clasificación de los personajes u objetos o los lugares, y a lo mejor un resumen mediante un parafraseo, es decir, cómo se dio la situación. ¿Sale? Por ejemplo, si se fijan ahí en pantalla, habla de el ejemplo que viene ahí, habla de un maremoto que sucedió en Perú. ¿Sale? Y cuándo se hizo, más bien cuándo se produjo, eh, cuántas propiedades destruyó, cuántos kilómetros cuadrados se inundaron, cuántas personas perdieron la vida, ¿sale? Y si se fijan ahí abajo, dice, ¿cuándo ocurrió el maremoto más antiguo de Perú? En cualquiera de nuestros exámenes que hemos tenido, nos preguntan algo así, ¿sale? Y entonces ya cuando vemos a cuándo ocurrió, leemos otra vez y ocurrió 9 de julio de 1589. Dice, ¿qué altura alcanzaron las olas? Bueno, volvemos otra vez ahí y dice aproximadamente 6 metros. Entonces ya, son datos muy fáciles de encontrar y esto es lo que hace la comprensión referencial. Otro ejemplo, por ejemplo, dice ayer en la tarde, al salir de la escuela fui a visitar, habla de un alumno que fue a visitar a su maestro después de salir de la escuela. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. ¿Sale? Y entonces nos preguntan acerca de la lectura. Dice, bueno, ¿y por qué estaba enfermo el maestro? Ahí nosotros nos regresamos otra vez y ahí nos dice, bueno, por el trabajo excesivo, ¿sale? Luego nos preguntan, ¿dormía bien? Si nosotros leemos ahí, pues dice que el maestro no dormía bien, entonces pues le ponemos no dormía bien. ¿Y cuántas horas dedicaba a la enseñanza de adultos? Nos volvemos a regresar a la lectura y ahí dice, otras 2 horas de escuela de adultos por la noche. Entonces, son cosas muy claras, muy concisas, que nosotros vamos a encontrar en los textos y esta estructura o esta comprensión lectora es la que se basa en ese tipo de cosas. Son cosas muy concisas, muy prácticas que se preguntan o que se mencionan en los textos y que nos sirven para comprender la lectura. ¿Sale? Luego está la comprensión inferencial. ¿Qué es la comprensión inferencial? Bueno, la comprensión inferencial ya dice que ya es un nivel más complicado, ya requiere una parte
más minuciosa de comprensión. Lo que hace el lector aquí es obtener información a partir de información conocida. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate bien. Nosotros, cuando leemos algo, a partir de eso hacemos deducciones o inducciones. Inferir es exactamente ir más allá del texto. O sea, ¿por qué pasó eso? A lo mejor el texto no lo dice como tal, pero yo pienso el por qué pasó eso. Como dice ahí, es completar vacíos y leer entre líneas. Aquí lo que el lector debe de hacer es, primero, apelar a los conocimientos previos. Por ejemplo, ¿qué sé yo de la vida? O a lo mejor de la medicina, si estamos leyendo una novela donde maten a alguien con un veneno o algo así. ¿Qué sé yo previa a que leo esta novela o este texto? 2. Al uso de estrategias adecuadas, de estrategias de lectura, que más tarde, ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Sale? Y 3. El aprovechamiento de las diversas pistas que contiene el texto. Acuérdense que un texto nos va dejando pistas para que nosotros vayamos más allá, para que más o menos pensemos qué puede pasar. Es como en las telenovelas, que obviamente, como su nombre lo dice, lo sacan de novelas y las llevan a tele. Cuando tú ves una telenovela y que ves que fulanito está interesado en sutanita o que manganito odia a perenganito y que a lo mejor lo puede matar o que va a suceder, que algo, el protagonista le va a hacer algo al antagonista, ahí estás tú ya tomando o estás pensando en qué puede pasar, porque como conoces o sabes lo que ha hecho el antagonista, es decir, el malo, o lo que puede hacer el malo, ya sabes que a lo mejor puede pasar. O por ejemplo, les pongo el ejemplo de que a lo mejor el protagonista entra en una calle muy oscura, solo, a altas horas de la madrugada. Y ahí se encontraba el malo con su banda. Y todos traen pistola. ¿Qué puede pasar? Pues como ustedes pensarán, obviamente, pues lo pueden golpear, lo pueden dar un balazo, pero ahí estamos haciendo una inferencia. Estamos pensando en algo que puede ir más allá, que puede pasar. ¿Qué temática es relacionada al nivel inferencial? Cuando nosotros formulamos hipótesis, es decir, si yo junto esto con esto, puede pasar esto. A lo mejor no lo sabemos, pero es algo que puede pasar. Cuando identificamos temas o ideas principales que no aparecen explícitas en el texto, es decir, yo leo todo esto, esto se trata de tal cosa. Cuando hay una explicación del significado de palabras o expresiones difíciles. Es decir, leo yo algo y logro darme una explicación de por qué está pasando eso. Cuando hay una deducción del propósito del texto. Con esto me quiere decir que haga esto. Cuando hay una identificación de referentes de distinto tipo, es decir, esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto me sirve para esto. O cuando llegas a una deducción, del receptor del texto. Es decir, este tipo de libros es para personas muy inteligentes. O este tipo de libros es para niños. O sea, que nosotros ya vemos, según lo que dice el texto, el nivel de complejidad que requiere para poder ser leído. Ejemplo, dice ahí, era más piña. Cuando sabía, nunca me llamaban. Pero cuando no había entendido nada, ahí sí me preguntaban. No sé cómo hacían, seguro que mi cara, la expresión que tendría, era como si mis ojos le avisaran al profesor que no había entendido. Y entonces me preguntaba, ¿cómo contestaba mal o me quedaba callada? Me decía, tiene
que estar más atenta, perdón. ¿Cómo que no sabe si eso ya lo enseñé? Entonces me sentía mal y ya no tenía ganas de aprender. Incluso ahora, cuando no estoy segura, bajo la mirada. No quiero que mis ojos me traicionen. ¿A cuánto nos ha sucedido eso, Que estamos en clase y nos voltean y, híjole, no sabía, pues... Pero, vaya, a lo que voy con ese ejemplo es lo que vienen a veces en los exámenes. De acuerdo con el contexto, ¿qué significa estar piña? Ser objeto de burlas, tener mala suerte, ser llamada permanente por el profesor, no poder contestar ninguna pregunta, ponerse rojo antes de como un tomate, perdón. Entonces ahí tú piénsale, de acuerdo a lo que leímos ahorita, al ejemplo, ¿qué significa ser piña? ¿Sale? O ¿qué se puede deducir que el testimoniante fue víctima de una educación sustentada en la injusticia, el memorismo, la comprensión, el autoritarismo, la pedantería? ¿Qué tipo de educación fue la que recibió el que escribió ese texto? O no mirar directamente a una persona puede resultar un gesto. ¿De qué tipo? Descortés, temerario, de suma timidez, que refleja ansiedad o prudente. ¿Cuál contestarías tú? Si lo leímos bien, si lo entendimos bien, ¿cuál contestarías tú? A eso se refiere este tipo de lectura. Y después también está la comprensión crítico-valorativo. La crítico-valorativo es aquella donde nosotros como lectores tenemos que emitir un juicio de valor. ¿Qué implica esto? Bueno, que nos presenta la lectura un hecho o una situación y nosotros debemos de asumir una postura. ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra? Pero en base a argumentos, en base a lo que yo pienso. ¿Sale? La validez de mi juicio o de mi opinión radica en qué tanta calidad tiene mi argumento, en qué tantos argumentos o qué tantas razones tengo para estar de acuerdo o en contra. ¿Cuál es el porqué de lo que digo? Las razones que tengo para sustentar estar a favor o estar en contra. ¿Sale? En este nivel, aquí ya en este nivel, ya la persona o el lector, vámonos diciendo así, ya apela o ya piensa, ya se basa más en su ideología o en su axiología, es decir, su inclinación hacia dónde está. Si yo soy una persona muy responsable y en el texto hablan de que las personas pueden hacer lo que sea sin tener en cuenta si hacen bien o hacen mal, pues entonces yo qué voy a pensar. Yo voy a estar en contra de eso, porque yo como persona responsable, mi ideología de persona responsable dice que yo puedo hacer lo que sea, pero siempre y cuando piense en no transgredir o no hacerle daño a nadie más. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde entra ese valor o esa crítica al texto. ¿Qué preguntas indagan en este nivel? Bueno, el propósito y la posición del autor, es decir, ¿cuál es el propósito del autor al escribir esto? ¿O cuál es la posición del autor al escribir este texto? ¿Sale? ¿Qué quiere hacer? Otra, la apreciación estética del texto. ¿Cómo se va llevando el texto? Si es fácil, si es complicado, si es difícil de leer. Luego también la identificación con los personajes. Nosotros como humanos tendemos a identificar o a sentir empatía por algún personaje con quien notamos ciertas características parecidas a las de nosotros. ¿Sale? A lo mejor si el personaje es un profesor de español, de inglés, de mediana edad, que tiene una familia con varios hijos, de nivel medio alto, bla, 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 bla. A lo mejor yo me puedo identificar con ese lector, perdón, con ese personaje. O a lo mejor tú lees una novela de un grupo de jóvenes y uno de ellos tiene ciertas características que tú compartes o cierto pensamiento que tú compartes y uno
crea o se identifica con ese personaje y entonces tomas partido por ese personaje, con lo que haga ese personaje. ¿Sale? Y por último, también la identificación con los valores y las actitudes. Nosotros fuimos criados en ciertos valores que nos dieron en la casa. Y también nuestra formación académica ayudó para afianzar esos valores. ¿Sale? Y entonces, cuando nosotros leemos un texto, cuando leemos una reseña, cuando leemos algo, estamos también involucrando indirectamente nuestros valores y nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no me gusta lo que está diciendo el autor y yo ya le doy un tono más crítico. El decir, bueno, ¿por qué está diciendo esto? ¿Cuál es la razón? No estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. O por el contrario, perdón, si yo estoy a favor, si yo quiero que eso pase o me interesa que así sean las cosas, pues también le voy a dar un sentido un poco más valorativo, o si está de acuerdo a los valores que yo profeso, voy a interesarme por eso. ¿Sale? Ejemplo. Fíjense bien. Dice, el piojo del coronel. Un piojo muy humilde solo conocía la aridez de la cabellera de un soldado raso. No se quejaba de su suerte. Sus antepasados durante generaciones habían vivido en esos páramos y conociendo solo pelo apestoso. Era incapaz de aspirar a un sitio mejor. Quiso el destino que el coronel pasara la revista a la sudorosa tropa. El piojo, emocionado, levantó una de sus patas delanteras para él también hacer el saludo militar. Entonces un viento repentino lo sacó de su sediento albergue y fue a depositarlo en la cabeza del coronel. El insecto, lleno de orgullo, la armada estaba bajo nuestro mando, exclamó, y una cálida sensación de poder embargó su corazón. Desde ese día despreció a sus congéneres. Es más, rogó al cielo que su jefe los exterminara por sucios y feos. Aferrado a la fragante cabellera, se sintió dueño del mundo, obedecido por todos. De pronto estalló un motín y los soldados, con lanzallamas, quemaron al coronel. El piojo, a pesar de gritar innumerables veces, soy inocente, murió tan achicharrado como la cabeza que lo albergaba. Jodorowsky. Y ahora bien, de ese texto, pregunta número 1. El autor del texto pretende enseñarnos a través de la lectura que, inciso A, debemos aceptar nuestra realidad. Inciso B, el poder cambia a las personas. Inciso C, el oportunismo tiene sus desventajas. O inciso D, no podemos ser orgullosos. Y a partir de ahí, lo que tú creas, lo que tú consideres, o el sentido tan crítico, valorativo que le hayas dado a la lectura, te dirá entonces que sería la B, tal vez, porque el poder cambia a las personas. El piojito, al estar en otra persona, sintió más poder y cambió, ¿sale? Ahora bien, también tal vez en un examen te pidan que argumentes tu punto de vista sobre las ideas del autor, es decir, de lo que hizo el autor o de lo que piensa el autor, o que valores el lenguaje utilizado en el texto, o que juzgues el comportamiento de los personajes, o que expreses acuerdos o desacuerdos, es decir, en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo acerca de lo que propone el autor, o que opines sobre la coherencia y cohesión del texto, es decir, cómo se va llevando, o que realices apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales. Todo eso, pero esto, si te fijas, ya requiere un poquito más de análisis, que le pienses un poquito más y que expreses con tus palabras lo que está diciendo, lo que te está pidiendo el análisis del texto o la persona que te pide ese análisis. ¿Sale? Esos fueron entonces los tipos, los de comprensión lectora. ¿Sale? Y como te decía hace rato, vamos a ver lo que son los tipos de lectura. De tipos de lectura normalmente tenemos tres, que son
la analítica, la crítica y la estructural. Pero la lectura estructural, como le vieron ahorita, es la comprensión, a la que le decimos la comprensión referencial, es prácticamente, o es la lectura estructural, es decir, lees completamente la estructura. Por lo tanto, por eso vamos a ver nada más la lectura analítica y la lectura crítica. ¿Sale? Bueno, la lectura analítica. ¿Qué es la lectura analítica? Es aquella donde tú analizas lo que está diciendo la lectura, donde está lo que está diciendo el texto que tienes en las manos. ¿A qué está destinada? Bueno, está destinada a que comprendas completamente el texto y a que identifiques datos generales. ¿Cómo? Bueno, podemos identificar las relaciones entre ideas, entre lo que piensa el autor y lo que piensa el personaje principal, o en cómo se llevan a cabo las acciones al interior del texto. ¿Sale? Y también con esto podemos nosotros clasificar elementos de un texto y presentarlos de manera gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para hacer este tipo de lectura, lo mejor o lo más recomendable siempre va a ser descomponer el texto, hacer una descomposición del texto. ¿Cómo podemos descomponer un texto? Esto es algo que seguramente ya viste en secundaria y en primaria muchísimas veces. La manera más fácil es de hacer un subrayado, ya sea lineal, lateral, estructural o de realce. Yo siempre recomiendo hacer un subrayador de realce. Ver o estar leyendo y las partes importantes o las ideas importantes que consideres importantes, subrayarlas y tener el tipo o el color, por así decirlo, para subrayar las que vayan unas con otras. Por ejemplo, el amarillo a lo mejor son para ideas del protagonista. El azul es para ideas del antagonista. Y el verde es para lo que el autor o el narrador piensa. ¿Sí me explico? Y entonces vas haciendo una comparación entre un personaje y otro personaje y el cómo a lo mejor se yuxtaponen, es decir, cómo se enfrentan las ideas del actor principal o del personaje principal y del antagonista, es decir, del malo, por así decirlo, ¿no? Otra de las estrategias de descomposición del texto, y yo creo que es la que más utilizamos, es la del resumen. ¿Cuántas veces nos han encargado resúmenes en la escuela? Muchísimas, ¿no? Y créeme, cuando entres a PBC, también te van a encargar. Y cuando estés en la universidad, también te van a encargar resúmenes. Y hay algunas veces que son de un día para otro, de libros así completos. Pero bueno, no te quiero asustar. A lo que voy con esto es, el resumen te ayuda o debería de ayudarte a obtener las ideas principales de un texto para descomponer ese texto y solamente lo más importante o lo más necesario de saber ponerlo en el resumen. ¿Sale? Y otra estrategia de descomposición de texto son los organizadores gráficos, donde tú con dibujitos, con fotos, como le quieres decir o poner, señalas puntos importantes que para ti te atraen o que pueden ser importantes a la hora de estarlo leyendo o a la hora de estar haciendo tu análisis crítico. ¿Sale? Esas son las estrategias de descomposición del texto. Pero también dijimos que tenemos la lectura analítica. Y la etapa analítica o la lectura analítica se divide en etapas estructurales, etapa estructural,
la etapa interpretativa y la etapa crítica. En la estructural, aquí es de qué se trata el libro. O sea, como un libro, el libro como un todo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, Las Mil y Una Noches. ¿Alguien sabe de qué es Las Mil y Una Noches? Yo sé que sí. Yo sé que ustedes a lo mejor lo leyeron por ahí en secundaria o se los leyeron en primaria sus papás. Las Mil y Una Noches son cuentos que le contaban, valga la redundancia, al jeque para que pudiera dormir y le contaban un cuento diferente cada noche. ¿Sale? ¿Y de qué o hacia dónde va el libro? Bueno, habría que analizarlo. O simplemente es un libro para divertir. ¿Sale? Es un libro para entretener o para fomentar la lectura nada más. Pero después también está la etapa interpretativa. ¿Qué dice el libro en detalle? ¿Y cómo lo dice? A lo mejor no sé si alguno de ustedes haya leído El Principito, espero y sí. El Principito normalmente lo pone la gente como un libro para niños, pero es un libro que tiene muchas enseñanzas, que tiene muchos ejemplos, que tiene muchos dichos que nosotros podemos aplicar en la vida diaria también de un adulto. ¿Qué dice el libro? ¿Y de qué manera lo dice? Porque a lo mejor te lo dice de una manera tan sencilla que no lo llevas o no lo extrapolas a tu vida, pero lo puedes hacer, ¿sale? Y lo hace tan fácil para que hasta un niño lo entienda. ¿Me explico? Y luego en la etapa crítica, ahí es donde nosotros ya vemos o tratamos de entender, de desembarañar, si lo que dice el libro es cierto o qué tanta importancia tiene para mí, perdón, lo que dice el libro. Si yo leo un libro no quiere decir que sea porque lo quiero leer. A lo mejor me lo encargaron. Pero a lo mejor quien me pide que lo lea o a quien me recomienda ese libro tiene cierta importancia. Y cuando yo estoy ya en la etapa crítica, yo también pienso o busco por qué la importancia de ese libro. ¿Para qué me sirve o por qué me lo recomendaron? ¿Qué es lo que quieren que vea de ese libro para mí? ¿Por dónde está el sentido o qué sentido quieren que yo encuentre en ese libro? ¿Sale? Pero habría que ver la importancia de ese libro, para quien me lo recomienda o para quien me lo pide. Y después encontrarle la importancia propia, porque yo también puedo encontrar una importancia válida para mí. La lectura crítica, como lo dijimos, es una lectura activa, es decir, lees bien. ¿Qué implica? Bueno, no solamente es comprender el texto, esto va mucho más allá. O sea, en una lectura crítica no nada más quiero que comprendas el texto. Yo creo que como persona inteligente que eres, lo vas a hacer sin que yo te diga, haz una lectura crítica, ¿sale? Al contrario, te lo pido porque sé que eres una persona que hace lecturas críticas. Y después voy más allá, porque lo que quiero es que dudes y que evalúes lo que el escritor está diciendo. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que leemos, pero habrá que ver o habrá que hacer una evaluación de por qué el escritor está diciendo eso. ¿Hacia dónde quiere llegar el escritor con con ese dicho o con esa forma de decir las cosas? Y a partir de todo esto, cerrar el ciclo del libro formando una opinión propia. De nada sirve
leer críticamente o analizar críticamente un texto si no me voy a generar una opinión propia? Al contrario, quisiéramos que cada vez que leamos nos genere una opinión. Y no tanto de que si es bueno o malo el libro, sino de lo que dice el libro, acerca de lo que leemos. Y las mejores herramientas para hacer una lectura crítica, pues por obvias razones son la reflexión y la asociación. La reflexión porque introduzco lo que dice el autor, las palabras y todos los hechos que me dice, y reflexiono de cómo sucedieron o de cómo se dieron y cuál fue el impacto. Ahí yo ya estoy reflexionando en el impacto que está recibiendo esa lectura. Y después es asociarlo, porque cuando tú lees un texto, también lo puedes asociar con lo que tú estás viviendo. Tú ahorita estás alrededor de tus 14 años, tal vez ya cumpliste los 15 o vas a cumplir los 15, y entonces estás viviendo una cierta etapa en tu vida que no se va a volver a repetir. Y a lo mejor lo que estás leyendo habla de esa etapa y lo puedes asociar con lo que tú estás viviendo. O a lo mejor lees algo acerca del noviazgo o de los problemas del noviazgo y lo aceptas o lo asocias con lo que tú estás viviendo o lo que viviste. O a lo mejor hablan de esa parte de pasar de adolescente a joven o a adulto, y tú estás a punto de dar ese paso y asocias con los cambios que están sucediendo en tu vida, de cómo se va llevando a cabo el ritmo de cambio en tu vida. ¿Qué es lo que nosotros criticamos en un texto? Bueno, básicamente, como te decía hace rato, las ideas del autor. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Por qué lo dice? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es el cometido de esa lectura? 2, el lenguaje del texto. Hay veces que el lenguaje del texto es muy rebuscado, hay veces que es muy sencillo, muy digerible, pero también hay que ver el lenguaje del texto, cómo se hace ese texto. Hay veces que el texto está tan pesado que en la misma lectura se hace pesada y no lo podemos ni siquiera terminar. Y la otra es cómo está organizado el texto. Si va en una secuencia, si lleva distintos tiempos el texto o cómo está escrito. ¿Sale? Esto es lo que criticamos nosotros de un texto. ¿Y qué habilidades tengo que tener para hacer una lectura crítica de un texto? De entrada, pues hay que descifrar o saber descifrar el texto. Es decir, cuando yo no conozco palabras, bueno, las señalo y checo en un diccionario qué significa, porque no lo sé todo. Si lo supiera todo, pues no estaría aquí, ¿verdad? Pero cuando no entiendo algo, buscar el significado. ¿Hacia dónde va? ¿Qué significa? ¿Por qué quiso decir eso? Yo sé que ustedes de repente hay palabras que no conocen, pero nadie te dice que las consultes. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Cuando veas o cuando escuches una palabra que no conoces, yo te recomiendo que la consultes. Y ahorita, ya con esta cosa, todos traemos un diccionario en la mano. Le dice a Google qué significa Panchita, y de volada te dice, Panchita significa tal cosa. ¿Sale? Entonces, descifra lo que dice el texto. 2, contextualiza, es decir, sitúa los textos con el autor, en qué época fueron escritos, de qué época hablan, qué circunstancias sucedieron o cuando escribió el libro, qué circunstancias había en el mundo, para saber por qué dice eso. ¿Sale? Otra, relaciona y extrapola informaciones. O sea, cuando ya identifiques el contexto, cuando fue escrito, etcétera, etcétera, ahora sí, relaciónalo con los conocimientos previos, con lo que tú ya sabes, y adopta una perspectiva, es decir, me parece bien, me parece mal, estoy de acuerdo, y hasta cierto punto un punto de vista diferente.
O sea, a lo mejor estoy de acuerdo, pero no me gusta lo que está haciendo el autor con el libro, ¿sale? Y después valora el texto según la fuente de información, según el tema, según los argumentos y lo que aporta la lectura, piensa o logra tu propio concepto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me es benéfico? ¿Me afectó? ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Sale? Eso va a ser todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Espero que esto te haya quedado claro y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.